¿Alguna vez has caminado tan lejos, tan alto, que dejaste de escuchar tus propios pensamientos? Yo sí, y te voy a contar lo que encontré allá arriba, porque todavía, cuando cierro los ojos, puedo sentir el frío de esa piedra bajo mis manos. Esto no es una historia sobre senderismo, es una historia sobre lo que pasa cuando la montaña deja de ser un lugar y se convierte en un espejo. Quédate conmigo los próximos minutos, porque lo que te voy a contar, quizás, también te esté esperando a ti, en algún sendero que todavía no has caminado. Todo empezó un otoño, cuando yo necesitaba silencio más de lo que necesitaba respuestas. Había estado meses corriendo detrás de mi propia vida. Trabajo, ruido, pantallas, voces que no eran la mía pero que yo repetía como si lo fueran. Y un día simplemente tomé una mochila, un mapa viejo, y manejé hasta el pie de una montaña que ni siquiera tenía un nombre bonito, solo un número en el mapa forestal. No iba buscando nada espiritual, te lo juro, iba buscando cansarme lo suficiente como para dormir sin pensar. Pero las montañas tienen esa costumbre, te dan exactamente lo que necesitas, no lo que pides. Empecé a subir temprano, cuando la niebla todavía dormía entre los árboles. Los primeros kilómetros fueron solo eso, kilómetros. Piernas, respiración, el sonido de mis propios pasos sobre la tierra húmeda. Pero después de un par de horas, algo empezó a cambiar. No en el paisaje, en mí. El ruido de mi cabeza, esa lista interminable de pendientes, de preocupaciones, de tengo que, debería, ¿por qué no? Empezó, poco a poco, a apagarse, como una radio que alguien va bajando de volumen sin que te des cuenta, hasta que un día simplemente hay silencio. Y en ese silencio empecé a notar cosas que jamás había notado. El musgo que crecía solo en un lado de las rocas, un pájaro que no vi, pero cuyo canto pareció seguirme por casi 1 kilómetro, como si me estuviera acompañando a propósito. La forma en que la luz entraba entre las copas de los árboles, en columnas, como si el bosque tuviera su propia catedral. No sé en qué momento exacto, pero empecé a sentir que la montaña me observaba, no de forma amenazante, de forma atenta, como si supiera que yo estaba ahí y estuviera decidiendo qué mostrarme. Sé cómo suena eso, y aún así te lo cuento tal como lo viví. Después del mediodía llegué a un punto donde el sendero se abría en un claro de piedra, alto, expuesto, con una vista que te cortaba el aliento antes de que pudieras respirar. Me senté ahí, solo, sin nadie a kilómetros a la redonda. Y fue en ese silencio absoluto donde pasó algo que todavía hoy me cuesta explicar con palabras exactas. No vi nada sobrenatural, no escuché voces. Fue algo más sutil y por eso mismo más difícil de contar. Sentí, con una claridad que nunca antes había sentido, que yo no era un visitante en ese lugar. Que en algún nivel muy profundo, yo pertenecía ahí tanto como esa roca, como ese pino torcido por el viento, como ese cóndor que cruzó el cielo justo en ese instante, como si la montaña hubiera esperado a que yo llegara para mostrármelo. Fue como si, por un momento, la línea que separa yo de todo lo demás se hiciera muy, muy delgada. Como si la montaña no estuviera fuera de mí, sino que yo, de alguna forma, también estuviera hecho de montaña. Pensé en mi abuela, que solía decir que las montañas guardan memoria, que cada persona que sube deja algo ahí y se lleva algo a cambio. En ese momento entendí, por primera vez, a qué se refería. Lo que dejé ahí, creo, fue el ruido. Todo ese ruido que había cargado durante meses sin darme cuenta de su peso. Lo que me llevé fue otra cosa, algo más difícil de nombrar. Una especie de permiso. Permiso para ser exactamente donde estaba, sin necesitar estar en otro lugar, sin necesitar ser otra persona. Empecé a bajar cuando el sol ya se inclinaba hacia el oeste, pintando la roca de un color naranja que parecía casi líquido. Y aquí viene la parte que más me cuesta explicar, pero que te voy a contar de todos modos, porque fue real para mí, y quizás también tenga sentido para ti. En el descenso, cada paso se sintió distinto al del ascenso. No físicamente, las piernas me dolían igual, tal vez más, pero había algo diferente en la forma en que caminaba, como si ya no estuviera bajando una montaña, sino regresando de un lugar dentro de mí mismo que había estado cerrado durante mucho tiempo. Recordé algo que había leído hace años, sobre culturas antiguas que creían que las montañas eran el punto donde el cielo y la tierra se tocaban, un umbral, un lugar donde lo de arriba y lo de abajo dejaban de estar separados por un momento.
Y pensé, quizás no se trata solo de las montañas de piedra. Quizás todos tenemos una montaña interior, un lugar alto, silencioso, difícil de alcanzar, donde el ruido cotidiano no llega. Y quizás la única forma de encontrarlo es caminando, de verdad, con el cuerpo, con el cansancio, con la respiración, hasta que la mente se cansa de hablar y por fin nos deja escuchar algo más. Llegué al auto ya de noche. No sabía explicarle a nadie lo que había pasado. Y en realidad no necesitaba explicárselo a nadie. Era mío. Seguía haciéndolo. Han pasado años desde esa caminata, y todavía, cuando la vida se llena de ruido otra vez, porque siempre vuelve a llenarse, eso nadie te lo dice. Cierro los ojos y regreso a ese claro de piedra, a ese silencio, a esa sensación de pertenecer, sin esfuerzo, a algo mucho más grande que yo. No te estoy diciendo que subas una montaña y vayas a tener una revelación mística en la primera curva del camino. La vida no funciona así de fácil, y tampoco hace falta. Lo que te estoy diciendo es esto: en algún lugar hay un sendero esperándote, real o interior, da igual. Un lugar donde el ruido se apaga el tiempo suficiente como para que puedas, por fin, escucharte a ti mismo. Y cuando lo encuentres, no tengas miedo de sentarte ahí, en silencio, sin buscar nada. A veces lo que más necesitamos encontrar no se busca, simplemente se recibe, cuando por fin dejamos de correr el tiempo suficiente para que llegue. Así que la próxima vez que sientas ese cansancio profundo, ese que no se cura durmiendo, tal vez no necesites descansar, tal vez necesites caminar. Pero la historia no termina ahí, porque un año después, casi al día, volví a esa misma montaña. No fue planeado, simplemente un día desperté con la certeza absoluta de que tenía que regresar. Y ya sabes, cuando una certeza sí te toca el hombro, no la discutes, la sigues. Subí por el mismo sendero, reconocí cada curva, cada raíz cruzada en el camino, como si mi cuerpo tuviera memoria propia, independiente de mi cabeza. Y cuando llegué al mismo claro de piedra, me senté exactamente donde me había sentado la primera vez. Y ahí, en ese mismo lugar, entendí algo que la primera vez se me había escapado. La montaña no había cambiado nada, el viento era el mismo viento, la piedra, la misma piedra fría bajo las manos. Pero yo sí había cambiado, y eso era exactamente lo que la montaña había estado esperando para mostrarme. Porque la primera vez subí buscando escapar de mi vida, y esa segunda vez, sin darme cuenta, subí para agradecerle a la montaña lo que me había devuelto. Mi propia vida, pero distinta, más liviana, más mía. Entendí que las montañas no cambian para enseñarte nada, eres tú quien cambia, y por eso, cada vez que regresas, aunque el sendero sea idéntico, el mensaje es distinto. La montaña es un espejo fijo, lo que se mueve, lo que se transforma, siempre eres tú. Esa segunda vez bajé sin prisa, y en algún punto del descenso me detuve, miré hacia atrás, hacia la cima que ya no podía ver por los árboles, y dije en voz baja, casi sin pensarlo: gracias. No sé exactamente a quién o a qué se lo dije, a la montaña, tal vez, a esa parte de mí que había encontrado ahí arriba, o simplemente al silencio, que al final fue quien más me enseñó. Y aquí estoy, contándote esto, porque creo que todos cargamos una montaña pendiente, un lugar, real o interior, que nos está esperando desde hace tiempo, con paciencia infinita, sin apuro, sin exigir nada. No tiene que ser una montaña de piedra, puede ser una conversación que evitas, un silencio que te da miedo, una parte de ti que dejaste de visitar hace mucho tiempo, pero está ahí, esperando, como siempre ha esperado. Y cuando por fin decidas subir, no vayas buscando una respuesta grande, ni una revelación de película. Ve solamente dispuesto a caminar, a cansarte, a callar lo suficiente como para escuchar lo que ya sabías, pero habías olvidado. Porque a veces, la sabiduría más profunda no se encuentra, se recuerda. Y las montañas, con su paciencia de piedra, están ahí solo para ayudarnos a recordar. Con el tiempo, esa montaña dejó de ser solo un recuerdo. Se convirtió en una costumbre. Empecé a subir una vez al año, siempre por la misma época, siempre por el mismo sendero. Y algo curioso empezó a pasar. Cada subida se volvió más corta, no porque cambiara el camino, sino porque yo caminaba distinto, menos peleado con mis propios pasos, menos apurado por llegar,
Un año llevé conmigo a alguien por primera vez, un amigo que estaba atravesando un momento difícil, de esos que no se explican con palabras, solo se cargan en silencio. No le dije casi nada durante la subida, solo caminamos, y en el mismo claro de piedra, sin que yo dijera una sola palabra sobre lo que había vivido ahí antes, lo vi sentarse, mirar el horizonte y quedarse callado durante casi 20 minutos. Cuando finalmente habló, dijo algo que nunca olvidé. Siento que este lugar ya sabía que yo venía. Y ahí entendí algo más grande que todo lo que había entendido antes. La montaña no me había regalado una experiencia única, personal, irrepetible. Me había mostrado una puerta, y esa puerta seguía ahí, abierta, para cualquiera dispuesta a subir con el corazón un poco más liviano de lo que bajó a buscar. Desde entonces, ya no pienso en esa montaña como mi montaña. Pienso en ella como un lugar de paso, un umbral que existe para que la gente cruce, deje algo y se lleve otra cosa a cambio, exactamente como decía mi abuela. Así que si me preguntas qué aprendí, después de todos estos años subiendo la misma montaña, te diría esto: no subimos las montañas para conquistarlas, eso es lo que nos enseñaron, pero es mentira. Subimos las montañas para que ellas nos conquisten un poco a nosotros, para que nos recuerden, con su paciencia de millones de años, que nuestro ruido es pasajero, que nuestras prisas son pequeñas y que en algún lugar, muy adentro, seguimos siendo tan simples y tan enteros como una piedra bajo el sol. Ojalá encuentres tu montaña y ojalá, cuando la encuentres, tengas el valor de subir sin prisa y de bajar distinto a como subiste, porque al final de eso se trata todo esto, no de llegar a la cima, sino de volver siendo un poco más quien realmente eres.